Apreciados estudiantes de la institución educativa Santo Ángel Grado Séptimo, vamos a mirar hoy la vida de un personaje muy importante en todo este proceso de fe y que en esa misión que Dios le encomendó nos enseña y nos permite a nosotros también entender primero cómo actuar frente a la experiencia de Jesús, de qué manera nosotros poder ser discípulos a ejemplo de este personaje. Y este personaje que es importante en la historia de la fe también nos va a revelar cuál es su papel y cuál es su misión en esta historia de la salvación, ¿de acuerdo? Y explícitamente vamos a hablar hoy de la Virgen María. Entonces vamos a estar todos atentos, voy a compartirles pantalla y vamos a dar inicio. Quiero leerles este texto bíblico tomado del Evangelio según San Juan. Y al día tercero se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que servían, todo cuanto él os diga, hacedlo. Había allí 6 hidrias de piedra destinadas a la purificación de los judíos, o sea, 6 tinajas, cada una de las cuales podían contener de 2 a 3 metretas. Dícele Jesús, llenad de agua las hidrias, y las llenaron hasta arriba. Y les dice, sacad ahora y llevadlo al maestracela, es decir, a la persona que estaba encargada de administrar la bebida y la comida de la fiesta. Y lo llevaron. Mas cuando gustó el maestrasala el agua hecha vino y no sabía de dónde era, pero sabían los que servían que había sacado el agua, llama al esposo el maestresala y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están ya bebidos pone el peor. Tú has reservado el vino bueno hasta ahora. Este que fue el principio de los milagros, hízolo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después de esto bajó Jesús a Cafarnaún y con él su madre y sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí no muchos días. Bueno, esta experiencia del Evangelio de San Juan nos permite contemplar cuál es el lugar de María en esta experiencia salvífica, en esta experiencia de fe, en esta experiencia de Dios aconteciendo en medio de la humanidad. Primero que todo, pues es la madre de Jesús y esto le da un lugar importante, ¿no? Ocupa el lugar de la maternidad. Fue quien tuvo a Jesús en su vientre, y creo que esto es sagrado. Para aquellas mamás que han podido tener ese regalo de ser madres, saben lo que significa poder tener dentro de sí, allí en su vientre, y poder ir cuidando ese bebé con toda la delicadeza, e ir protegiendo esa vida que se está gestando, para luego, cuando ya nace, poderlo proteger aún más, poderlo cuidar, amamantar y llevar adelante esta vida. Pues bien, María, en primer lugar, es la madre del Hijo de Dios. María es la mamá. Bueno, muy bien. En segundo lugar, nosotros no podemos poner a María en el centro de la fe, ¿sí? Porque esta es una comprensión equivocada. Es verdad que es ejemplo, es verdad que es modelo, es verdad que María es ejemplo de discípulo, ¿sí? Ella nos muestra cómo poder ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor, la que dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, la que fue capaz o la que, digamos que en esa obediencia a Dios asumió este reto de ser la mamá del Hijo de Dios. Esto me parece interesantísimo y además que fue fiel e incluso hasta ese momento fuerte donde aquella profecía de Simeón, una espada atravesará tu corazón, y es el momento de la pasión del Señor, cuando ella está de cara a ese momento donde lo ve crucificado, donde ve cómo, bueno, antes cómo lo azotan, cómo lo maltratan, y después verlo morir en la cruz. Creo que ahí se cumple esa profecía de una mujer que fue fiel siempre hasta el final, asumiendo las consecuencias de una fe madura, que es capaz, incluso en el mayor nivel de sufrimiento, de decir, sí, aquí estoy acompañándote, Jesús.
como una mamá lo haría por un hijo hasta las últimas consecuencias. Bien, María es ejemplo de discípulo, pero también hoy podríamos entender que es equivocado poner a María en el centro de la fe y quitarle el protagonismo a quien de verdad hay que dárselo. Y es que el protagonismo en la fe no lo tiene María, lo tiene Jesús. Y esto hay que tenerlo claro, nuestra experiencia no puede ser que María esté en el centro de la comprensión. No, María es intercesora. María ruega a Jesús, y aquí lo vemos explícitamente en este texto de San Juan, cómo ella interviene para que Jesús haga este milagro. Todavía no ha llegado mi hora, mujer. Pero Jesús escucha a su mamá, ella intercede. Entonces, este papel de María como intercesora sí que es el que le compete y que me parece interesante. Y por eso nosotros los católicos, desde la experiencia del Rosario, oramos unas Ave Marías, pidiéndole a la Virgen María, rogando esa intercesión amorosa por nosotros, sus hijos. Es una forma de clamar, es una forma de orar, y lo hacemos nosotros desde la experiencia católica. Yo sé que en la experiencia cristiana no católica hay gente que le cuesta, no le gusta el tema de la Virgen María, totalmente disgusta y pareciera que ella se hubiese convertido en una enemiga de la fe de muchas personas. Todo lo contrario, María es maestra también, es ejemplo de discípulo, es la mamá del Hijo de Dios y merece respeto y cariño, pero además es la intercesora. No está en el centro de la fe. En el centro de la fe está Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, el puente que nos conduce al Padre, a la salvación. Él fue el que nos redimió. María no nos redime, María no nos salva, ¿sí? Por tanto, a María no la alabamos, sino que la veneramos, ¿de acuerdo? Uno le rinde adoración a Dios, no le rinde adoración a la Virgen María. Y esto nos permite ubicarnos frente a ella, porque si es verdad que a veces los católicos hemos endiosado a la Virgen María, la hemos puesto en un lugar que no es el de ella. Ojo a esta catequesis, ojo a esta enseñanza que están hoy recibiendo ustedes, queridos estudiantes, para entender el lugar de María en la historia de la fe, en el proceso salvífico que Dios vino a traernos. María es la mamá, es ejemplo de discípulo, y no está en el centro, sino que ella está ahí a un lado, orando, intercediendo y suplicando a Jesús por cada uno de nosotros. Es intercesora por excelencia. Y eso lo revela este capítulo de San Juan de las bodas de Caná. Sigamos mirando un poco. Jesús va a fiestas y celebra en familia y con sus amigos. Este elemento me parece muy importante, porque el hecho de ser cristiano, de ser católico, cristiano católico, no nos aparta de poder vivir una vida y de poder celebrar en una fiesta. Pero, profe, eso no es escandaloso, eso no está permitido, no debiéramos beber vino, no debiéramos celebrar. Momento, no a los fanatismos, no a los extremos, porque todo extremo termina siendo tremendamente dañino para las personas. Si Jesús va a fiestas, es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, pues nosotros podemos también ir a fiestas y poder celebrar, claro, pero es que ya uno entiende que uno debe celebrar de una manera digna como un Hijo de Dios, no de una manera vulgar como ahora tristemente se celebra en ciertas fiestas, en ciertos momentos donde los jóvenes se reúnen para compartir un reggaetón que en su contenido es obsceno, que en su contenido es pornografía auditiva, que en nada dignifica a la mujer y que totalmente denigra de los valores, de las cosas buenas, y que todo el tiempo uno va a una fiesta para ver no un baile sano, sino un baile malsano, donde la gente no sabe ubicarse frente al otro, sino que uno lo que ve es una morbosidad en el baile. Entonces, esto no es celebrar una fiesta de manera digna, sino todo lo contrario, es abrir campo a otras realidades, donde entonces ya viene el cigarrillo o vienen otras propuestas que terminan dañando al ser humano en su dignidad. Entonces, claro, vamos a fiestas. Jesús no era amargado,
Jesús bailaba, también celebraba, compartía, estaba en una fiesta y celebraba en familia y con sus amigos. Me parece importante esto, porque si alguien es profundamente familiar y guarda un sentido de familia es Jesús. Jesús amaba a su mamá, amaba a la gente que le rodeaba, amaba a su padre putativo y también a quienes él llamaba hermanos no de sangre, porque esto es otra de las cosas que nos van a contrariar y nos van a decir que María tuvo más hijos, que ella no fue virgen, como lo enseña la iglesia, y se van a ir en contra de esta mujer porque le tienen un fastidio ciertas denominaciones que no entiendo por qué. Mala interpretación de las escrituras, mala interpretación a la hora de traducir los verbos del griego al latín, del griego al castellano, mala interpretación. Cuando se utiliza la palabra hermanos acá, no se está hablando de hermanos de sangre. La palabra de Dios habla de hermanos en el sentido de la familiaridad, de los amigos, no de los hermanos que son de sangre, sino de los amigos que son familia. Sí, porque uno tiene gente que no es de sangre de uno, pero hacen parte de la familia, son como sus hermanos. A eso es que se refiere la Sagrada Escritura. Sigamos. Elementos interesantes de las bodas de Caná y de pensar un poco en Jesús y un poco en la experiencia de la Virgen María. Las bodas representan el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Entonces esto me parece muy lindo. Un Dios que hace alianza con su pueblo. Estaban en una boda. Una boda es decir, un compromiso donde dos personas se unen para poder formar un hogar. Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de una alianza y a ejemplo de esa alianza que hace Dios, que quiere hacer matrimonio con el pueblo, de la misma manera los seres humanos se unen para comprometerse el uno con el otro y poderse amar para toda la vida. Esta es la alianza, están en una boda. El vino representa la alegría, el amor, vivir la vida con alegría. Este elemento me parece tremendamente fundamental. ¿Por qué razón? Porque un cristiano triste es un triste cristiano. Es una persona amargada, una persona que no le aporta ese elemento esencial que debe tener toda persona que cree en Jesús y que cree en Dios, que cree en la experiencia, que tiene experiencia de fe, que cree en Dios. Una persona que es espiritual, que tiene una religión encarnada, que asume la vida de la fe, es alegre. Pero ¿cómo poder ser alegre en medio de las nostalgias de la vida? ¿Cómo poder ser alegre cuando estamos llorando, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema? Pues ahí está el secreto. Aprender a sonreír en medio de todos los avatares de la vida. Cuando estamos felices será fácil sonreír. Cuando estamos en dificultad o cuando estamos en enfermedad, qué bueno pedirle a Dios que nos ayude a ver la cara amable de esa situación y poder tener alegría en medio de nuestras dificultades. Y un cristiano no es amargado, se lo repito, un cristiano es profundamente alegre, profundamente feliz. Las tinajas de agua representan nuestra humanidad que puede ser transformada en un exquisito vino. Entonces me parece muy lindo, porque fíjense que de unas tinajas de agua el Señor saca unas tinajas de vino. Y no cualquier vino, el vino más exquisito. Por eso nosotros debemos permitir que Dios transforme nuestras tinajas de agua y las convierta en el mejor vino para nosotros y para los demás. Y ese vino es la alegría de la fiesta. Y ese vino es que nosotros con Dios vamos a transmitir esa experiencia de amor a la humanidad. Sigamos diciendo, el texto ya nos anticipa o nos habla de la Eucaristía, ¿de acuerdo? Nos está hablando del vino, nos está hablando de la celebración, nos está hablando de la alianza, nos está hablando de la fiesta. Y esto tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía. Hagan lo que Él les diga, significa reconocer la autoridad de Jesús y el poder intercesor de María. Eso se los expliqué ahora cuando hablábamos del papel de la Virgen María. No es hagan lo que María diga, no. María no es más que Jesús. María reconoce la autoridad de Jesús y por eso debemos hacer lo que Jesús diga. Y María nos ayuda en esa súplica confiada al Señor. Todavía no ha llegado mi hora, tiene que ver con el momento final
donde Jesús entrega su vida y derrama su sangre. Mire todos los elementos, queridos estudiantes, que contiene este texto del Evangelio de San Juan a propósito de las bodas de Caná. Sigamos mirando. Hubo una boda en Caná. El Evangelio de Juan narra pocos milagros, los llama signos porque gracias a ellos los discípulos creen en Jesús. Esos signos comienzan con la boda de Caná. Después de su bautismo y acompañado de sus primeros discípulos, Jesús recibe una invitación a una boda en una aldea cercana a Nazaret, Caná, boda a la que también acuden su madre y sus hermanos. Como en todas las culturas, la boda es una fiesta muy importante en la vida de los pueblos pequeños. Acude mucha gente y dura varios días. Se reencuentran parientes y amigos que cantan, bailan, comen y beben en torno a los nuevos esposos. Pero detrás de esta fiesta se esconde un símbolo más profundo. Las bodas son recuerdo de la alianza de Dios con su pueblo Israel. Antes de que se acabe la fiesta, se quedan sin vino y Jesús muestra un signo, convierte agua en vino. Para sorpresa del encargado, el vino nuevo es mejor que el viejo. En la persona de Jesús, Dios Padre va a renovar su alianza y esta nueva alianza va a ser mejor que la antigua, como el novio que reserva el mejor vino para el final. Muy bien, muy interesante. Aquí vemos una imagen que nos permite reconocer esto de las bodas de Caná. Sigamos mirando. La intervención de María. Es también muy importante la presencia de la figura de María. En pocos sitios ella se muestra tan activa. Se da cuenta de que el vino se acaba y solicita la intervención de su hijo. Después invitará a los que estaban sirviendo a obedecer a Jesús. Hagan lo que Él les diga. La fe de María en Jesús mostrará el camino de la fe a los discípulos, que van a ser testigos directos de su poder al convertir el agua en vino. María es la primera entre las creyentes y la que facilita la entrada de Jesús en su vida pública. Y aquí la vemos, lo que les decía, fiel hasta el final, a los pies del Señor, acompañándolo en un momento totalmente difícil, totalmente doloroso. Bueno, aún no ha llegado mi hora. Jesús parece rechazar su intervención. Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. En estas pocas palabras de Juan se esconden muchos detalles secretos del autor. Siempre que Jesús se dirige a su madre la llama mujer, lo hará también en la cruz. Esta palabra nos une a otro texto también de Juan cuando la mujer vence con ayuda de los ángeles al dragón. Al llamarla así, María es mucho más que su madre, es modelo y presencia de la comunidad de los creyentes que es la iglesia. Jesús le dice que su hora no ha llegado, haciendo alusión a su destino final. El mismo Juan dice, Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. La hora de Jesús es la pasión y la cruz. Es ahí donde aparecerá de nuevo el vino, imagen de su sangre, que sellará la nueva alianza. Por eso, María provoca un signo que anunciará lo que va a ocurrir. Desde entonces Jesús recorrerá los caminos de Palestina anunciando el Evangelio, pero ya sabemos dónde acaba el camino, en Jerusalén y en la cruz. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a tener un taller de clase que yo necesito que ustedes en el audio que me van a enviar a través del grupo de WhatsApp me respondan estas preguntas desde lo que aprendieron. Si quieren investigar un poco más, lo pueden hacer. Y la primera pregunta es, mira en qué situaciones de la vida de tu familia necesitas que Jesús transforme las tinajas de agua en vino. Vas a escribirlas y vas a comentarlas en el audio. Tú vas a fiestas y celebras en familia sanamente. Escribe cómo vives tus fiestas. Es lo mismo, vas a escribirlo, no lo vas a contar en el audio. Hablando de tu vida, ¿qué cosas necesitas que Jesús redima y transforme en ti? Escríbelas y realiza una oración con eso. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu vida y en la vida de tu familia? También les invito a responder a esta pregunta a través de un audio. Bueno, esta nota no la tengan en cuenta, simplemente estas preguntas. Hasta aquí, queridos estudiantes, la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que hagan un buen trabajo. Recuerden que el viernes deben enviar su informe de lectura número 3 de los capítulos 9, 10, 11 y 12 del Evangelio de San Lucas. Un abrazo y feliz semana para todos. Que Dios me los bendiga.